Durante más de un siglo, una simple fruta moldeó el destino de naciones enteras. El plátano, símbolo de abundancia tropical, se convirtió en la base de un imperio económico que unió a corporaciones y gobiernos en una de las historias más oscuras del continente americano. Detrás de su cáscara amarilla se escondía un sistema de explotación, corrupción y poder que transformó a Centroamérica en un laboratorio del imperialismo moderno. La United Fruit Company, más tarde conocida como Chiquita, construyó ferrocarriles, taló selvas, compró gobiernos y derramó sangre en nombre del lucro, de plantaciones silenciosas a golpes de Estado, de guerras encubiertas a campañas publicitarias alegres. Esta es la historia de cómo una fruta dulce e inofensiva se convirtió en la herramienta perfecta de dominación, y de cómo su sombra aún se extiende sobre el mundo. A finales del siglo XIX, el mundo vivía una era de descubrimientos y fascinación por lo exótico. En Estados Unidos y Europa, el avance de los ferrocarriles y de los barcos de vapor permitió que productos tropicales llegaran a las mesas de familias lejanas. Entre todas las novedades que llegaban desde las colonias, una fruta destacaba por su color vibrante, su sabor dulce y su promesa de frescura en tiempos de industrialización acelerada. Era el plátano, una fruta simple, tropical, cargada de sol y humedad que en pocos años dejaría de ser una curiosidad para transformarse en símbolo de estatus y modernidad. La variedad más codiciada era la Gros Michel, cultivada principalmente en las selvas húmedas de Centroamérica. Tenía una cáscara gruesa, pulpa firme y un sabor intenso que conquistó el paladar del público estadounidense. La llamaban la banana perfecta, fácil de transportar, resistente y con un aroma inconfundible. El sabor artificial de plátano que aún se usa en dulces y golosinas intenta imitar su gusto original. Al principio era un lujo exótico, vendida en ferias internacionales como una rareza tropical, pero pronto se convirtió en el producto más popular del país, presente en desayunos, postres y anuncios que prometían energía y vitalidad. El éxito fue tan rápido que desató una carrera empresarial. Los comerciantes comprendieron que, para satisfacer la creciente demanda, debían controlar no solo las ventas, sino también las plantaciones, los puertos y los medios de transporte. En ese contexto nació la United Fruit Company, resultado de la fusión de pequeñas exportadoras de frutas de Costa Rica, Honduras y Jamaica. Su creación marcó el inicio de una nueva era en la economía global, la era de las corporaciones que no solo vendían productos, sino que controlaban países enteros. La United Fruit entendió desde el principio que el plátano no era solo una mercancía, era una oportunidad de poder. Para asegurar el suministro constante y la estabilidad de precios, la empresa compró vastas extensiones de tierra en las regiones más fértiles de Centroamérica. Las plantaciones se extendían por kilómetros, sustituyendo bosques tropicales y aldeas completas. Al mismo tiempo, la compañía construyó ferrocarriles, puertos y barcos refrigerados, creando una red que conectaba las plantaciones con los mercados estadounidenses en cuestión de días. En poco tiempo, el plátano dejó de ser una fruta para convertirse en una pieza esencial de la maquinaria económica del norte. Estados Unidos necesitaba alimentos baratos para sostener su crecimiento urbano y su estilo de vida moderno. El plátano cumplía ese papel a la perfección, accesible, nutritivo y, sobre todo, rentable. En los puertos de Costa Rica y Honduras los barcos se cargaban sin descanso, mientras miles de trabajadores locales recibían sueldos miserables para mantener las frutas impecables en los estantes del norte. Lo que comenzó como una historia de prosperidad comercial pronto adquirió un tono más oscuro. Las plantaciones exigían monocultivos a gran escala, lo que hacía los suelos vulnerables y las comunidades dependientes de una sola fuente de ingreso. Las tierras fértiles se concentraron en pocas manos y los gobiernos de la región pasaron a depender directamente de los impuestos y de las inversiones de la empresa extranjera. El plátano, dulce e inofensivo a primera vista, se convirtió en el lazo invisible entre el confort de las mesas estadounidenses y la miseria de las aldeas tropicales. Cuando comenzó el siglo XX, la United Fruit Company ya no era solo una exportadora de frutas, se había convertido en una fuerza política, económica y cultural que cruzaba fronteras.
Sus plantaciones cubrían millones de hectáreas de tierra fértil y sus barcos atravesaban el Caribe con la precisión de un ejército logístico. Era una corporación sin rostro, pero con brazos en todas partes, una presencia silenciosa que moldeaba la vida cotidiana de países enteros. Para muchos, la United Fruit no era una empresa extranjera, era el verdadero gobierno. La infraestructura de Centroamérica comenzó a girar en torno a sus necesidades. Se construyeron ferrocarriles no para conectar ciudades, sino para unir las plantaciones con los puertos. Las vías atravesaban selvas y aldeas, transportando toneladas de bananos todos los días. Se levantaron puertos enteros bajo control privado, equipados con grúas y depósitos que pertenecían exclusivamente a la compañía. A su alrededor crecían pueblos obreros planificados, con casas, escuelas, iglesias y hospitales, todos administrados por la propia empresa. Incluso el ocio y la fe estaban bajo vigilancia. Los trabajadores no recibían dinero, sino vales emitidos por la compañía. Esos vales solo podían usarse en las tiendas internas, donde todo, desde la comida hasta el jabón, era vendido a precios que regresaban directamente a los cofres de la empresa. El trabajador cosechaba, cobraba y gastaba dentro del mismo sistema cerrado sin tocar jamás una moneda real. Era una forma moderna de servidumbre. Las familias vivían endeudadas, atrapadas en una maquinaria que convertía cada esfuerzo en ganancia. Las autoridades locales observaban impotentes. En muchos casos, alcaldes, jueces y ministros eran exempleados de la United Fruit o políticos financiados por ella. Quien se oponía, desaparecía. Quien cooperaba, prosperaba. El poder de la empresa creció tanto que los periódicos comenzaron a llamarla el pulpo, un organismo gigante, con tentáculos que se extendían por Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Colombia. Cada país era un brazo del mismo cuerpo, obedeciendo a un cerebro distante en los despachos de Boston y Nueva Orleans. La imagen del pulpo se convirtió en símbolo de miedo. Su presencia era constante y silenciosa. Controlaba tierras, puertos, ferrocarriles, escuelas, hospitales, comunicaciones e incluso la policía local. Las líneas telegráficas eran propiedad de la empresa, y las radios transmitían mensajes exaltando el supuesto progreso del capital extranjero. El discurso era seductor. Donde antes había selva, ahora había trabajo y civilización. Pero detrás de esas palabras, el control era absoluto. Las élites locales fueron rápidamente cooptadas. Militares y terratenientes se beneficiaban de contratos y privilegios, mientras la United Fruit se presentaba como aliada de la modernización. En la práctica, actuaba como una fuerza de ocupación económica. Las naciones centroamericanas se volvieron dependientes de un solo producto, y cualquier intento de diversificar su economía era sofocado. La empresa fijaba los precios, controlaba las rutas de exportación y las negociaciones internacionales. Ningún gobierno podía actuar sin considerar los efectos sobre las ganancias del imperio bananero. Fue en este contexto que nació el término República Bananera. Describía países políticamente inestables, donde las instituciones existían solo en el papel y las decisiones se tomaban según los intereses de compañías extranjeras. En cada república había un presidente local, pero el verdadero poder estaba en manos de ejecutivos que jamás pisaron la tierra que explotaban. La soberanía nacional fue reemplazada por contratos y la democracia por concesiones. En las primeras décadas del siglo XX, Centroamérica se convirtió en el escenario de un tipo particular de guerra. No eran conflictos por independencia ni por ideales, sino por plantaciones, contratos y ganancias. Eran guerras donde el enemigo no vestía uniforme sino traje. La United Fruit Company ya se había convertido en el mayor imperio agrícola del continente, pero para mantener su poder necesitaba un aliado. Ese aliado era el gobierno de los Estados Unidos. Juntos, corporación y Estado transformaron el Caribe y Centroamérica en su patio trasero estratégico. Así nacieron las llamadas Guerras del Banano. Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, los marines estadounidenses desembarcaron una y otra vez en países como Honduras, Nicaragua, Panamá, Haití y República Dominicana. Las justificaciones variaban: proteger a ciudadanos estadounidenses, restaurar el orden o mantener la estabilidad. En realidad,
Eran intervenciones armadas para proteger los intereses de la United Fruit y de otras compañías que operaban en la región. Bastaba que un gobierno local intentara aumentar impuestos, reformar leyes laborales o recuperar tierras, y los buques de guerra aparecían en los puertos con banderas ondeando y cañones listos. En 1911, en Honduras, un grupo de mercenarios contratados por empresarios vinculados a la United Fruit derrocó al gobierno que buscaba recuperar el control de las plantaciones. El nuevo régimen, aliado de los intereses extranjeros, otorgó exenciones fiscales y más tierras a la empresa. La operación fue supervisada por diplomáticos estadounidenses, que veían las plantaciones de banano no solo como negocio, sino como asunto de seguridad nacional. Honduras se convirtió así en el primer protectorado económico de Estados Unidos en la región. Poco después, en 1912, Nicaragua corrió la misma suerte. Cuando el presidente Adolfo Díaz, apoyado por Washington, enfrentó una revuelta popular, Estados Unidos envió tropas para garantizar la paz. El comandante de la operación, el mayor Smedley Butler, era uno de los oficiales más respetados del cuerpo de marines. Las tropas ocuparon ciudades y permanecieron allí más de 20 años. Décadas más tarde, Butler escribiría con amargura: «Pasé 33 años siendo un gángster de lujo para Wall Street». Estas intervenciones se convirtieron en la base de la doctrina Monroe y de la diplomacia del dólar, estrategias que permitían a Estados Unidos intervenir en cualquier nación del hemisferio occidental con el pretexto de proteger sus intereses económicos. La construcción del Canal de Panamá consolidó aún más esta lógica. En 1903, la separación de Panamá de Colombia fue financiada y garantizada por buques de guerra estadounidenses, a cambio del control de la zona del canal durante casi un siglo. Nacía así un nuevo tipo de imperio, silencioso, legalizado y disfrazado de progreso, pero no toda represión se escondía tras discursos diplomáticos. En 1928, en la ciudad colombiana de Ciénaga, miles de trabajadores bananeros se declararon en huelga exigiendo salarios dignos, descanso semanal y el fin del pago con vales. La United Fruit se negó a negociar. El gobierno colombiano, presionado por la empresa y temeroso de sanciones, envió al ejército. En la madrugada del 6 de diciembre, los soldados rodearon la plaza donde los trabajadores se concentraban y abrieron fuego. Nunca se supo el número exacto de muertos. Algunos informes hablan de cientos, otros de miles. Los cuerpos fueron cargados en trenes y arrojados al mar. El hecho pasaría a la historia como la masacre de las bananeras. El mensaje fue claro: quien desafiara a la United Fruit desafiaba también a Estados Unidos. Esa lógica alcanzó su punto máximo en 1954, en Guatemala. El presidente Jacobo Arbenz intentó una reforma agraria para redistribuir tierras ociosas, muchas de ellas propiedad de la compañía. La United Fruit respondió con una campaña de desinformación, presentando a Arbenz como un comunista peligroso. En plena Guerra Fría, el gobierno estadounidense utilizó esa excusa como justificación para intervenir. Bajo la dirección de la CIMA, aviones bombardearon la capital y las radios difundieron noticias falsas. En pocos días, Arbenz fue derrocado y reemplazado por un régimen militar leal a Washington. La reforma agraria fue anulada y Guatemala cayó en décadas de dictadura y represión. La prensa estadounidense presentó el golpe como una victoria contra el comunismo, pero detrás de los titulares estaban las plantaciones de banano y las ganancias de la United Fruit. Lo que comenzó como comercio se había convertido en política de Estado. Los tentáculos del pulpo ya se extendían hasta el corazón de la Casa Blanca. En el apogeo de su poder, parecía que nada podría amenazar el imperio bananero de la United Fruit Company. Las plantaciones se extendían hasta donde alcanzaba la vista, los barcos zarpaban día y noche y el dinero fluía sin pausa. La variedad Gros Michel dominaba el mundo, símbolo del éxito de una industria que se presentaba como moderna e invencible. Pero bajo la tierra húmeda de las plantaciones, algo silencioso comenzaba a crecer. Una fuerza invisible, tan destructiva como una guerra, se propagaba por las raíces. La llamaron la enfermedad de Panamá. Causada por un hongo resistente, el Fusarium oxysporum, atacaba las raíces de las bananeras hasta matarlas desde dentro. Al principio se creyó que sería una plaga común, fácil de controlar. Pero a medida que los meses pasaban,
El hongo avanzaba como un ejército subterráneo, destruyendo plantaciones enteras. Ningún pesticida lo detenía, y los suelos infectados quedaban inservibles durante décadas. Donde antes había verde solo quedaban barro y silencio. La United Fruit intentó ocultar el desastre, se censuraron reportajes, se presionó a científicos y se negó la gravedad de la situación. La Gros Michel era la base del negocio, dulce, resistente y perfecta para la exportación. Perderla era perder el corazón del imperio, pero la enfermedad se extendió por Costa Rica, Guatemala, Honduras y Colombia, dejando ruina a su paso. Desesperada, la empresa respondió con violencia contra la naturaleza. Derribó selvas enteras para abrir nuevas tierras en suelos aún no contaminados. Despidió trabajadores, desplazó comunidades y desvió ríos para mantener su producción. Pero el hongo viajaba con las herramientas, las botas y las semillas. La catástrofe los perseguía a donde fueran. Con el colapso inminente, la United Fruit tomó una decisión drástica. Reemplazó en silencio la Gros Michel por una nueva variedad asiática, la Cavendish, menos sabrosa y más frágil, pero resistente al hongo. En pocos años invadió los mercados del mundo. Nadie notó el cambio. El sabor se había perdido, pero la promesa de abundancia continuó. Detrás de esa apariencia estable, el sistema se volvía aún más débil. La Cavendish solo podía cultivarse con el uso masivo de fertilizantes y pesticidas, creando un ciclo de dependencia química y degradación ambiental. Las selvas se convirtieron en desiertos verdes de clones idénticos, los ríos fueron contaminados y las poblaciones locales enfermaron. Mientras tanto, la United Fruit cambiaba de piel. Tras décadas de escándalos y denuncias, adoptó un nuevo nombre, Chiquita Brands International. Un logotipo alegre, una niña sonriente, un discurso moderno, pero tras la nueva imagen, el viejo imperio seguía intacto. La industria sobrevivió, pero el precio fue enorme. La naturaleza devastada, los trabajadores agotados y los suelos envenenados. Lo que alguna vez fue símbolo de progreso se convirtió en prueba de la codicia humana frente a un mundo que siempre cobra sus deudas. Con el paso de las décadas, el imperio del banano no desapareció, solo cambió de nombre y de rostro. La antigua United Fruit Company se transformó en Chiquita Brands International, vistiendo colores vivos y un logotipo alegre. Pero detrás de esa imagen tropical, el sistema seguía igual. Las tierras, las rutas y la dependencia permanecieron intactas, y los trabajadores continuaron cosechando el mismo fruto bajo el mismo sol. En los años 70, un escándalo destapó una vieja verdad. Llamado Banana Gate, reveló que la United Brands, nombre previo a Chiquita, había pagado sobornos por más de $1 millón al gobierno de Honduras para reducir impuestos de exportación. El caso se conoció tras el suicidio del presidente de la empresa y demostró cómo el poder económico y el político habían estado unidos desde el origen del imperio bananero. Décadas más tarde, Chiquita volvería a ocupar los titulares. Entre los años 90 y 2000, la compañía admitió haber pagado millones de dólares a grupos paramilitares en Colombia para proteger sus operaciones. Esos grupos, responsables de masacres y secuestros, actuaban como ejércitos privados de las multinacionales. En 2007, Chiquita se declaró culpable y pagó una multa de $25 millones. Ningún ejecutivo fue encarcelado. Mientras las empresas cambiaban de nombre, las naciones siguieron atrapadas en el mismo destino. Centroamérica permaneció dependiente de las exportaciones agrícolas, con suelos agotados y poblaciones empobrecidas. La deforestación avanzó, los ríos se contaminaron y las comunidades quedaron sometidas a contratos desiguales. Pero el golpe más cruel vino de la naturaleza. El mismo hongo que destruyó la Gros Michel regresó con una nueva cepa, el TR4. Ya llegó a Sudamérica y amenaza de nuevo el corazón del negocio. La Cavendish, clonada e idéntica en todo el planeta, carece de defensas naturales. El mismo modelo que generó riqueza ahora amenaza con provocar otro colapso global. La industria busca soluciones en laboratorios, pero repite los mismos errores: monocultivos, químicos, explotación. La lógica no cambia: lucro rápido, costo humano y ambiental ignorado. Hoy, el legado del banano está presente en cada selva perdida, en cada río contaminado y en cada país que aún depende de un solo producto para sobrevivir.
Bajo la etiqueta azul de Chiquita reposa un siglo de ambición y destrucción. Y ante este ciclo que parece eterno, queda una pregunta que sigue resonando desde las primeras plantaciones. ¿Cuánto cuesta realmente un plátano? ¿Y cuántas veces más deberá el mundo pagar el mismo precio para entender que ningún imperio es lo bastante dulce como para ocultar el sabor de la explotación?